Buenas tardes, nuevamente estamos con nuestro querido padre Danilo, nuestro viejo compañero. Mire qué atrevida que soy, cómo lo trato, que con tanta gratitud lo recordamos siempre por todo lo que nos ayudó y todo los acompañó. 3 años y medio trabajó con nosotros. ¿Se da cuenta qué desperdicio de su vida fue eso? Pero qué lindas cosas que hicimos. La verdad que sí, y las siguen pidiendo todavía, para cada muerte de un obispo, pero las piden. Entonces, en la actualidad, tenemos que tratar de ver cómo podemos responder a la gente que pregunta, en realidad, ¿qué es el Código Da Vinci de Dan Brown? Entonces, para contestarlo de una manera positiva, ¿cuál es el verdadero Jesús en la historia? ¿Cómo fue verdaderamente Jesús y cómo lo sabemos que es así y que no ha sido un cuento, y que de un cuento chino, que no es de otra manera? Y, ¿sabe, Estela? Hay una manera de responder reposada, con clases, que sería lindísimo poderlo hacer, pero los tiempos de este programa son cortos, ¿verdad? Vale la pena. Pero si hay una historia maravillosa para contar, es la verdadera historia de Jesucristo, que es un personaje histórico real, que ha tenido palabras concretas, un tiempo verdadero de vida, personas reales con las que ha convivido, pero que además de todo lo que sabemos históricamente, que ahora trataré de hacer alguna referencia a ese Jesús histórico, verdadero, que no tiene nada que ver con el de este señor Dan Brown y de sus fuentes que son falsas, que no son históricas, ¿verdad? Pero ese verdadero Jesús tuvo además el descaro para algunos, la alegría para otros de decir que es Dios mismo, el Dios que ha creado todo este universo, que es capaz de perdonar los pecados, que vino a este mundo para decirnos que Él es un Dios que perdona, pero que también es un Dios que enseña cómo hay que vivir bien para llegar a la vida eterna. Y creó una institución maravillosa, que es la Iglesia Católica, que a lo largo de 2000 años ha ido predicando la doctrina de Jesucristo, que históricamente nació hace ya 2000 años en Judea, en un pueblito llamado Belén de Nazaret, y vivió la mayor parte de su Belén de Judea y vivió la mayor parte de su vida en Nazaret, ¿verdad? Este Jesús histórico, que en estas películas y libros que se están vendiendo actualmente se desfigura tanto, se puede demostrar con documentos históricos que es el verdadero, tal como la Iglesia Católica lo ha venido enseñando. ¿Cómo? Simplemente acá puedo, digamos, señalar 2 o 3 datos. Uno, que se anunció a sí mismo varios siglos antes de venir a la tierra. Con Isaías y compañía. Con todos los profetas. Sí. Ningún líder religioso, ningún hombre fundador de una religión jamás ha hecho eso. Nadie jamás sabía que Moisés iba a aparecer un día, no fue anunciado. O en las otras religiones, Moisés, digamos, es uno de los grandes mediadores entre Dios y los hombres, ¿no? Con él, para los católicos, es un santo además, ¿no? Igual que para el pueblo judío es el gran mediador. Nuestros hermanos mayores. Nuestros hermanos mayores. Pero en las otras religiones es que ni siquiera, nadie sabía que Buda iba a aparecer un día o que alguna divinidad hindú iba a existir o a aparecerse o manifestarse. Tampoco el Islam, nadie esperaba que Mahoma apareciera. Las profecías, cosas Nosotros tenemos unos libros increíbles que los hemos recibido del pueblo de Dios original, que es Israel, que se llaman las profecías, claro, que están, como todo el mundo conoce, en la Biblia, ¿no? Que es la colección de libros que contienen todos los anuncios siglos antes, con lugar, fecha, indicación precisa, detalles la madre, increíbles, detalles históricos, que se han cumplido en la persona de Cristo. Claro, acá no podemos decir todos los datos, pero para los que no saben mucho de esto, si piensan que son documentos que a lo mejor no son tan antiguos, las profecías, porque hay gente que ha dicho, no, esas no pueden ser profecías porque son demasiado precisas. Son documentos que a lo mejor han sido fraguados por cristianos después que ocurrieron los hechos. Bueno, Dios ha querido que después de la Segunda Guerra Mundial se encontraran en Israel, en un lugar al que ahora van muchos turistas. De los que nos están escuchando, muchos de ellos probablemente han estado en ese lugar. El Mar Muerto, que está Qumran, las grutas del Qumran, claro, ¿no? Que más de una docena de grutas que se descubrieron que tenían vasijas. Es toda una historia apasionante cómo se descubrieron las vasijas,
los niñitos pastores nómades que arrancaban pedazos de estos papiros antiquísimos, iban destruyendo algunos documentos, los llevaban a vender a Jerusalén, y un experto en documentos que vendía antigüedades, un señor judío, descubrió que se trataba de documentos antiquísimos, con un amigo suyo que era un sacerdote católico, el director del Instituto Bíblico de Jerusalén, el padre Roger de Vaux, y la incipiente policía de Israel, que en ese momento se estaba creando el Estado. Entre todos persiguieron, siguieron y al fin descubrieron dónde estaban esos documentos. Y los pastorcitos estos, de dónde arrancaban estos fragmentos. Son las famosas grutas del Qumran. ¿Qué había ahí? Había centenares de documentos conservados por el grupo de los esenios, que tenían una biblioteca fantástica, copiada a mano, en papiro sobre todo, y que cerraron y guardaron todo en vasijas de barro por la invasión romana que terminó destruyendo a Jerusalén y a todo Israel, ¿no?, en el año 70 de la era cristiana. Pero en los años anteriores, estos encerraron todos esos documentos que son varios siglos anteriores a Cristo, muchos de ellos. La divina providencia. Y ahí están las profecías. Por ejemplo, un libro que dice que el Mesías que se espera vendrá del linaje de David, por eso se lo llama hijo de David. ¿Dónde lo dice? En el segundo libro de Samuel, que ahora se ha encontrado un ejemplar que es muy anterior a Jesucristo, pero que dice en concreto así. El profeta Natán, 1000 años antes de Cristo, le dijo al rey David: cuando tus días se hayan cumplido y te vayas a dormir junto a tus padres, afirmaré después de ti una descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de tu realeza para siempre. Desde entonces se sabía que iba a venir alguien que iba a ser de la familia de David y que su descendencia iba a durar para siempre. Eso es lo que nosotros hemos llamado el Mesías, aunque tiene más características, pero una histórica de sangre es que es un descendiente de la familia del rey David. Ese dato se tenía. Después resulta que tanto San José como María Santísima son de la familia descendientes de David, ¿no?, que impresiona mucho tener ese dato, porque es una parte de la profecía cumplida. Otro es el que trae el profeta Isaías, que vivió 8 siglos antes de Cristo. Se han encontrado, a falta de uno, 3 ejemplares de Isaías, completos en las grutas del Qumran. Completos. Completos, muy anteriores a Cristo. En lo que ahora está bien numerado, en esa época no se numeraba así, en el capítulo 7 de Isaías, hay un momento en que el profeta Isaías le dice al rey de Israel de ese momento, que era Ahab, le da una promesa, le hace una profecía y le dice, ¿no?, escucha pues, casa de David, así le hablaban a los descendientes de David. ¿Te parece poco cansar a los hombres que también quieres cansar a mi Dios? Porque este rey estaba dando muchos problemas de incredulidad a los profetas. Dios mismo les va a dar una señal. He aquí que una virgen está embarazada y da a luz a un hijo y le pone por nombre Dios con nosotros. En hebreo, Emmanuel. Desde entonces se sabía que iba a haber una señal adicional de este descendiente de David. Iba a ser hijo de una madre virgen, una cosa que nunca ha pasado en la vida. Inverosímil. Y que además el nombre es un nombre que nunca se usó en la Biblia para nadie. Emmanuel, que es Dios con nosotros. A los que leían la profecía les costaba entender literalmente si será verdaderamente Dios con nosotros. Pero es que Jesucristo, cuando vino acá, Él mismo afirmó varias veces y decía, si no creen que yo soy Dios, porque lo decía de muchas maneras. Por ejemplo, que Abraham lo había visto y se alegró. Y le decían, no tienes 50 años. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, hay una polémica en la que le dicen, no tienes todavía 50 años y viste a Abraham, que sí, llevaba 2000 años muerto. Sí. Y él les dice, en verdad les digo que antes que Abraham fuera, soy yo. La eternidad, eterno. ¿No? Bueno, se presentó como Dios, pero siendo un personaje histórico real en un momento concreto de Israel. Nacido de una madre que para los cristianos siempre ha sido esencial recordar, que es esta mujer virgen que anunció Isaías 8 siglos antes, casi, de Cristo. Otro dato, por ejemplo, ¿dónde y cuándo iba a nacer? Eso también históricamente está. El profeta Miqueas, que también se han encontrado ejemplares anteriores a Cristo, en el capítulo 5 dice, ¿dónde nacerá ese Mesías?
hijo de la Virgen. Dice en Belén. Mm. Y dice, y tú, Belén de Efrata, para que no se la confunda con otros pueblos Belén que también existían, aunque eres la menor entre todas las familias de Judá, de ti ha de salir el que ha de dominar en Israel, y cuyos orígenes son de la antigüedad, desde toda la eternidad. O sea que alguien que es desde toda la eternidad iba a nacer en Belén. Y Herodes sabía también eso. A Herodes le dijeron sus sabios, está escrito en Miqueas, cuando los reyes magos preguntaron, ¿dónde está el rey? Le dijeron, si es el que nosotros esperamos, ojo, en Belén. Tiene que ser porque el profeta Miqueas dijo en Belén. ¿Y cuándo? Es otro dato histórico asombroso. Daniel, el profeta Daniel, que estaba en Babilonia, en el exilio, 5 siglos y medio antes de Cristo, también se han encontrado estos libros de Daniel, el libro de Daniel, en el capítulo 9 dice la fecha. Le dice el arcángel San Gabriel, que se le aparece, que como ha estado rezando, Dios le va a revelar el futuro. Y le dice en concreto, leo del capítulo 9 de Daniel, comprende estas palabras, han sido fijadas 70 semanas de años sobre tu pueblo. Una semana de años son 7 años, o sea, 70 por 7 son 490 años, que es un número redondo. Pero ese número redondo se cumple casi con precisión matemática, porque cuando pasan 490 años coincide con la aparición de Jesús en el río Jordán. No hay otro personaje al que le calce esa fecha. No son casualidades. O un poquito más o menos de ajuste. O sea, para que vea, es muy impresionante la historicidad de Cristo. Claro. Vamos a tener que hacer un pequeño paréntesis. Es una pena, pero no queda otra. Muy bien. Nos estaba contando, padre, cómo se cumplieron todas las profecías extraordinarias, increíbles, inverosímiles en la persona de Jesús. Claro, que van coincidiendo en un punto histórico con un personaje concreto, que además estaba anunciado que iba a ser Dios con nosotros. Todos los pueblos de la humanidad que han oído la predicación durante estos 2000 años de la Iglesia han tenido millones y millones y millones de gente que no solo han aceptado el mensaje. Hay muchas maneras en que la gracia de Dios obra dentro de uno, ¿verdad? Hay algunas personas que es como si Dios les abriera el corazón y les abre la inteligencia y empiezan a ver cómo calzan todas las cosas. En otras personas se les hacen unos nudos terribles, los datos tan evidentes, y se quedan como trabados tal vez por el exceso de evidencia, no lo sé. En algún caso podría haber, espero que no, una especie de resistencia, de no querer aceptar que Dios mismo ha venido a este mundo. Pero es la mejor noticia, la más linda, porque lo que nos ha traído es todo bueno. Una doctrina maravillosa que a los hombres se ve que nos cuesta mucho vivirla, porque incluso los cristianos no siempre hemos sido ejemplares. El amor a los enemigos. Con lo cual, sí. Es inverosímil el amor a los enemigos, más que a ti mismo todavía. Así es, tiene razón. Hay una mujer judía súper dotada de principios del siglo XX, Hannah Arendt, filósofa política, que decía que de los evangelios, lo más increíble es que hubiera existido un hombre, Jesús de Nazaret, que hubiera dicho, amarás a tus enemigos. Ella dice, eso no puede haber brotado de una inteligencia humana, decía ella. Y tiene razón, brotó de Dios, claro, que es Cristo. Bueno, de todos modos, ese Jesús está súper documentado. No hay ninguna persona de la antigüedad sobre la que se conserven tantos documentos, en papiros, en fragmentos, en documentos enteros, de qué hablan. Algunos son los 4 evangelios, otros son oraciones, otros son cartas de otros personajes que han escrito sobre Cristo y los cristianos. Tenemos una abundancia de menciones sobre Cristo. En el Talmud de los comentarios de los rabinos judíos se habla sobre Cristo en muchísimas partes. Si hay algo que no se puede dudar es que existió. De hecho, hay un experto en el siglo I de la era cristiana, Sanders, que es actualmente, digamos, el autor que probablemente más sabe sobre la historia del siglo I, que dice que toda la documentación que tenemos hace que sea indudable la
la veracidad del Jesús que nosotros conocemos por la documentación que manejamos. Que son los cimientos del edificio. Son los cimientos del edificio, de la información que tenemos sobre el verdadero Jesús. Claro. Que por cierto no tiene nada que ver con esta especie de fantasía que se ha inventado Dan Brown y los 3 o 4 libros tan fantasiosos, esotéricos que maneja. Que haya gente que crea que eso es historia verdadera, a mí me deja perplejo. Aunque la verdad es que cuando uno no ha estudiado un tema, puede creer cualquier cosa. Lógico. Si nos dicen que aquí a 200 metros, ayer, aterrizó un plato volador, un ovni, y bajaron una serie de personajes extraños, si yo soy muy crédulo, a lo mejor creo que no debo investigar más. Oí, me lo dijeron y lo creo. Hay personas que tienen esa especie de estructura interior, ¿no? Como una predisposición a creer unas cosas y un rechazo interior a creer la verdad. Bueno, en este caso hay algunas personas que les cuesta creer al Jesús de verdad y prefieren creer fantasías. Bueno, eso es problema de cada uno. Lo que este Sanders nos dice, el doctor Sanders, es que es indudable que en la época en que Poncio Pilato era el procurador del Imperio Romano para Palestina, cuando estaba gobernando Tiberio César, del que también se tiene mucha información, en esa época apareció en público Jesús de Nazaret, que formó una iglesia efectivamente, que tuvo seguidores, que habló y predicó durante unos años. Nosotros sabemos que fueron 3 años y medio más o menos. Y que además, tal como decía la profecía de Daniel, que no la pude leer entera, en el momento de su muerte, en la mitad de la última semana de años, digamos, cuando estaban por acabarse esos 490 años fijados, murió. Además murió por su pueblo, por los pecados, ¿no? Y se presentó como tal. Mire qué cosa impresionante es este diálogo que tiene, él tan afectuoso, incluso dando ejemplo de cómo hay que tratar a los enemigos. San Juan nos cuenta que a la primera persona que le dijo con claridad quién es él, porque sigue vivo actualmente, fue a una mujer que no era de Israel, es más, que era de un pueblo enemigo de Israel, los samaritanos, que tan enemigos que ni se hablaban cuando se cruzaban por el camino. Es una vieja historia la de Israel con los samaritanos, que ahora no la cuento, pero fueron los grandes enemigos de Israel durante la reconstrucción de Jerusalén. Eran un pueblo venido del interior del Asia y se judaizaron un poquito, no mucho, tomaron algunos libros de la Biblia judía. Bueno, eran muy enemigos de Israel. Y el Señor cuenta que un día, con sed, se detuvo a la mitad del mitad del día junto a un pozo donde vivían samaritanos y una mujer samaritana fue a sacar agua del pozo. La conversación es larga, yo leo solamente el momento en que Jesús se presenta a esta mujer después de hablar durante un buen rato. La mujer, hay un momento en que le dice, ustedes, los judíos, adoran en Jerusalén. Nosotros pensamos que es en este monte nuestro, en el Garizim, donde hay que adorar. Y el Señor le dijo, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Y sigue diciéndole, llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores del Padre lo adorarán en espíritu y en verdad. Y de pronto la mujer le hace una pregunta como si hubiera tenido una intuición, y le dice, sé que está por venir el Mesías, el llamado Cristo. ¿Por qué sabía ella? Porque todo el mundo sabía, lo dice Tácito, un historiador del Imperio Romano de esa época, que era ni judío, ni cristiano, ni nada, era un pagano no creyente. Dijo que en el Oriente se decía que estaba por aparecer ya ese Mesías, porque se estaban cumpliendo las profecías. De hecho, era la de Daniel. Claro. Se habían cumplido los 490 años, más o menos, y ella dijo, sé que está por venir el Mesías, el llamado Cristo, y cuando venga nos lo explicará todo. Y Jesús le dijo, soy yo el que contigo está hablando. Juan capítulo 4, versículo 36. Este documento es histórico. Se escribió realmente en la época en que estaban vivos los que habían conocido a Cristo. No es un documento inventado posteriormente, como tratan de decir desde la época de la Ilustración, hace 3 siglos algunos, que se resisten a aceptar que Cristo vino, que es Dios verdadero a este mundo, sin dejar de ser Dios, se hizo verdadero hombre. En cambio, ha habido gente que ha ido inventando, se llaman los gnósticos, de unos 200 años después de Cristo,
historias en las cuales no quieren aceptar que Jesucristo es Dios, que vino y que se encarnó. Esa es otra historia, pero que Dan Brown usa. Nosotros los cristianos sabemos que todo lo que es gnóstico no es verdadero, ¿no? Lo cristiano es verdadero. Yo lo que quisiera que no fuera verdadero es que tenemos que cortar porque se nos terminó el tiempo. Sí, ya me di cuenta. Pero bueno, no nos queda otra. En tan pocos minutos. Es muy poquito, pero de todos modos yo creo que el concepto quedó claro. Se lo agradezco de todo corazón de parte de todos nosotros y será hasta el próximo capítulo de esto. Muchas gracias por todo. Vale.